Tras los resultados del plebiscito constitucional, el gobierno se priorizará sus reformas pendientes, entre ellas la previsional, y por eso anunció que esta semana ingresarán indicaciones al proyecto con una nueva propuesta para el 6% de cotización adicional. Ahí está el corazón de la discusión de pensiones. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, estamos con el diputado de la UDI, Henry Leal. Diputado, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Diputado, ¿cómo recibe esta propuesta que conocimos ayer pasado el mediodía desde el gobierno, la ministra Jara, esta readecuación del 6%? ¿Cómo lo ven desde la UDI? ¿Cómo lo ve usted personalmente? Bueno, en primer lugar, nosotros manifestamos toda nuestra buena voluntad para avanzar en el tema de pensiones, para que haya un aumento en las pensiones de adultos mayores. Eso es fundamental, lo ratificamos y manifestamos toda nuestra disposición. Pero sí tenemos algunas preocupaciones luego de escuchar a la ministra y de ver algunos titulares, que aún no conocemos las indicaciones en profundidad, pero de lo que hemos escuchado llama bastante la atención, por ejemplo, que con los fondos de los trabajadores se pretenda abarcar otras políticas públicas como son la sala cuna o también ir a mejorar el tema laboral de las mujeres. Las condiciones de los trabajadores son para las pensiones, no son para otros objetivos. Y por lo tanto eso nos llama bastante la atención. Mire, yo creo que esta discusión llegó el tiempo de zanjarla, pero también de sincerar la conversación y sincerar y decir las cosas por su nombre. Aquí lo primero que tenemos que hacer, a nuestro juicio, y lo han dicho todos los expertos, es definir las tablas de reemplazo. ¿A qué tabla de reemplazo queremos llegar? ¿Qué porcentaje de último sueldo queremos aspirar? Los países desarrollados a los que nos gusta comparar están sobre un 70 o un 75%. Ese es un primer objetivo que aún no lo sabemos. En segundo lugar, debe sincerar también el gobierno cuánto quiere subir las pensiones. Porque es importante decirnos, la propuesta del gobierno es 0,1 UF por año cotizado. En Chile, prácticamente la mitad de los chilenos tienen cotizado menos de 10 años. Es decir, la propuesta del gobierno para el 50% de los chilenos le va a subir la pensión de 1 UF para abajo, es decir, de 37.000 pesos abajo. Y de esos, un 25% tiene menos de 5 años de cotización. Muy marginalmente, no llegamos al 20%, tienen cotizado más de 20 años. Y por lo tanto, la masa, la gran cantidad de chilenos, solamente va a haber un aumento en su pensión de 1 UF en promedio. Esa es la propuesta del gobierno. Nosotros tenemos otra idea y se la queremos plantear al gobierno con mucha fuerza. En primer lugar, nosotros creemos que la solidaridad hay que hacerla con los impuestos generales, como lo hemos reiterado, somos consistentes, subir la PGU si son 40.000 pesos inmediatamente. Pero además, somos partidarios de crear un seguro de longevidad para la cuarta edad. Si nosotros creamos un seguro de longevidad y destinamos parte de ese 6%, se rebajarían las tablas de mortalidad y eso podría significar un aumento de la pensión automáticamente entre un 15 y un 20%. Y ese aumento sería más relevante que el que pretende el gobierno. Nosotros no nos parece correcto que el gobierno insista en un fondo de reparto que ha fracasado en todos los lugares del mundo, pero que acá hay una ansia del gobierno de sacarle a los trabajadores una parte de su sueldo y llevarlo a un fondo que administre el propio gobierno, el Estado, a través del gobierno de turno. Sí, diputado, esta conversación llevamos, usted lo sabe bien, 15 años en esta discusión, Comisión Marcel, Comisión Bravo. Hoy día en la mañana me tocaba conversarlo, por ejemplo, con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, José Gregorio, y él me explicaba, y aquí le dejo el punto para que usted me dé su opinión. Él decía, a ver, poner muchas fichas en la PGU como instrumento solidario es peligroso. ¿Por qué? Porque eso puede desincentivar la cotización, puede aumentar la informalidad. ¿Por qué? Porque si una persona tiene asegurado, hoy día son casi 200.000 pesos, después 250.000. Estoy diciendo que no es que no se suba, pero si se ponen muchas fichas en la PGU, eso al final desincentiva la formalidad, la contratación, incluso incentiva la subcotización. ¿Cómo usted recoge ese argumento de que también eso va de la mano con que ese 6% se pueda distribuir, no digo de la misma manera, pero más parecido, por ejemplo, a lo que propuso el presidente Piñera, 3-3, en esa ruta? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tiene un punto el señor Gregorio, el ex presidente del Banco Central, eso es efectivo. Por eso yo creo que los aumentos tienen que ir también con incentivos a la cotización. Esto no puede ser, digamos, sin ningún requisito. Nosotros siempre hemos sido partidarios
de fomentar que también haya cotización. Y efectivamente, si se aumenta a un porcentaje muy alto, puede provocar alguna desincentivación para cotizar. Pero ese es efectivamente puede ser un problema, pero creemos que hoy día están dadas las condiciones para aumentar a 2.50 sin que haya un muy importante en esa fórmula. Nosotros lo conversamos con la economista Michelle Lavelo, decía que aumentar a 250 no iba a haber un impacto muy relevante en ese aspecto. Por lo tanto, hoy día subir PGU yo creo que es un instrumento eficiente. Subiríamos 40.000 pesos de un viaje, que sería prácticamente lo mismo que propone subir el gobierno con su fórmula. Pero hay un segundo elemento que yo quiero relevar. A la ministra Jara le hemos pedido en todas las reuniones, en la comisión, usted recuerda que hubo una mesa, sí, estuvimos todos sentados, le pedimos los números, le pedimos las modelaciones, para poderlo estudiar con nuestros expertos. Nunca el gobierno nos ha querido mostrar los números de su modelación, porque dice que necesitan un 3% para acceder al aumento que ellos proponen. Pero queremos ver si eso es real. Queremos ver los números. Así que yo hago un llamado a la ministra para avanzar en esta discusión, que los números que le hemos pedido nosotros, que le pidió Demócrata, Amarillo, todo el mundo, que le pidió Jimena Rincón en su momento, que nos haga llegar los números, que transparente sus números, su modelación, porque esto hay que ser sostenible en el tiempo. Entonces, mire, en concreto, queremos subir las pensiones, sí. Estamos de acuerdo. Tenemos una diferencia en el instrumento, en el mecanismo. ¿Diputado? Pongámonos de acuerdo en las tablas de reemplazo, fijemos los objetivos y busquemos la fuente de financiamiento. Nosotros estamos abiertos a eso. Sí, solamente un punto, diputado, respecto, porque ayer escuchaba, por ejemplo, a sus colegas Guillermo Ramírez, que hemos conversado muchas veces acá, y otros de la oposición, que todos estaban en una postura muy dura. Decían, todo tiene que ir a cuenta individual, el 6% de cuenta individual, y eso prácticamente casi no se discute. En el fondo estamos en un momento, y yo se lo decía al principio, llevamos 15 años en esto. Entonces, alguien tiene que ceder. Y uno ve, usted puede no compartir la posición del gobierno, pero uno ve, por lo menos, después, de acuerdo a su postura original, que el gobierno está cediendo. Y uno puede leerlo como una primera cesión en términos de ceder para llegar a un acuerdo. Pero uno siente que, sobre todo la derecha, sigue pegada en el tema del 6%. ¿Qué están dispuestos ustedes en el tema del 6%? Sé que hay otros temas que también son importantes, pero en el tema del 6%, ¿qué están dispuestos ustedes como UDI a ceder? Porque uno siente que hasta ahora siguen en el tema del 6%, todo a cuenta individual, y de ahí no se mueven. Efectivamente, ha sido nuestra propuesta. En el tiempo hemos sido consistentes. Creemos que lo relevante es que vayan las cuentas individuales de cada trabajador, porque eso, cuando cada trabajador se jubile, va a subir su pensión un 60%. Eso es lo relevante. Pero sin embargo, creo yo, y aquí hay una opinión personal, nosotros tenemos que estar dispuestos a conversar todo. ¿Ya? Todo, a buscar un acuerdo. Y usted lleva, perdón, diputado, usted lleva el tema a lo personal. Usted, por ejemplo, en lo personal, de ese 6%, ¿cuánto estaría dispuesto a ceder? Yo estaría disponible a crear un seguro de longevidad, ¿ya?, para la cuarta edad, con que se financie con parte de ese 6%, un seguro, 1.5, por ejemplo, ¿ya?, crear ese seguro, y al destinar parte de eso a un seguro de longevidad, usted puede rebajar las tablas de mortalidad a 85 años, claro, y eso puede provocar un aumento de la pensión para los actuales jubilados, y cumpliría un doble objetivo. Claro. Subimos las pensiones a los actuales, aumentamos la PGU, y también destinamos la mayor parte, 6%, a las cuentas individuales para que los futuros trabajadores tengan mejores pensiones. Sí, diputado, entonces usted destinaría, o sea, uno ve los números simples, claro, ese seguro iría a las personas que, por ejemplo, vivan más allá de los 85 años. Puntualmente, ¿usted podría estar abierto a jugar una figura de un 4-2, por ejemplo? 4 cuenta individual y ese 2%, por ejemplo, que vaya un seguro u otro elemento. Mire, junto al senador Sandoval lo hemos conversado este tiempo, el senador de la UDI. Nosotros somos partidarios de este seguro, ver el número exacto, destinar parte, pero la mayor parte del 6% tiene que ir a las cuentas individuales. Yo estaría disponible solo si fuera un seguro de longevidad, una parte de eso, porque eso permitiría rebajar las de mortalidad y subir las pensiones de los actuales jubilados. Y cumpliríamos el doble objetivo. Diputado, ¿cómo? A ver, también otra discusión en paralelo, porque son muchos elementos dentro de la discusión de pensiones, está el aumento de la PGU, que es también parte de la propuesta del presidente Boric, aumentarla a 250.000 pesos, y el argumento del gobierno siempre ha sido que a gastos permanentes, ingresos permanentes, y eso quiere financiar vía impuestos. ¿Qué proponen ustedes
como aquí, porque el gobierno dice, porque esto estaba amarrado con el pacto fiscal, el gobierno dice, hay que subir impuestos para pagar la PGU, pero desde la derecha dice, no, no estamos dispuestos a discutir nada de aumento de impuestos. Entonces, ¿cómo se financia, por ejemplo, el aumento en la PGU de 250.000, teniendo en consideración que es una premisa básica de cualquier gobierno? Ingresos permanentes, gastos permanentes. Dos cosas. Primero, esta política pública que creó el gobierno del presidente Piñera, que pasamos de 2.000 a 6.000 millones de dólares, lo que el país está invirtiendo en pensiones, es una muy buena política pública y creo que va por el camino correcto. Son 2 puntos del PIB. Efectivamente. Mire, yo creo que hay espacio para avanzar, por ejemplo, los temas de evasión y elusión tributaria. Pero nada de subir impuestos. Nosotros no somos partidarios de subir impuestos, pero créame que hay espacio suficiente para avanzar en evasión y en elusión en un monto suficiente, porque aumentar la PGU a 2.50 tampoco es un gran monto de recursos. Pero hay que pagarlo, los diputados, y permanente. Por supuesto, pero si avanzamos en elusión y en evasión, de ahí podemos sacar un porcentaje importante. La propuesta del gobierno propone un número concreto en elusión y evasión. Sí. Y si destinamos parte de esos recursos a la PGU, estaríamos de acuerdo. Yo no veo que haya un diputado de mi bancada que esté en contra de frenar la evasión o la elusión. Y esos recursos destinarlos para la PGU. Ahí tendríamos un punto de consenso. Mire, yo lo que invito al gobierno es a que avancemos los puntos que tenemos acuerdo. Y si tenemos acuerdo en subir la PGU y cómo financiarla, vamos hacia allá. Si tenemos acuerdo en que hay que aumentar el 6% de concesión y no se niegue al gobierno el seguro de longevidad. Mire, aquí dejemos de lado las ideologías. Nosotros hemos defendido el 6% íntegro a cuentas individuales. Es un tema de principio, es lo que creemos, es lo que creen los chilenos mayoritariamente. Pero si para destrabar esta reforma hay que tirar alguna parte para un seguro de longevidad, rebajar las tablas de mortalidad, nosotros estaríamos de acuerdo. Yo creo que habrían diputados de mi bancada que estarían dispuestos a respaldar esta iniciativa. Diputado, lo quiero cambiar de tema, lo quiero llevar a la presentación en los próximos minutos, instantes, de la acusación constitucional contra el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. ¿Usted cómo ve eso? Claro, desde su sector, porque quienes habían presentado en un principio la acusación eran un poco de la derecha. Aquí estamos hablando ya directamente de Chile Vamos. ¿Usted apoya esta idea? ¿Usted está dispuesto a entregar su voto por una acusación de este tipo? ¿Cómo ve esta propuesta que ahora, insisto en el punto, nace desde Chile Vamos? Mire, el tema del senador del ministro Montes, yo creo que es insostenible. No porque el ministro esté implicado directamente en un delito, en temas de recursos, de corrupción, no. Es insostenible porque tiene una responsabilidad política, porque en su ministerio, en su administración, ocurrieron hechos irregulares y él no ejerció un control jerárquico como máxima autoridad para anticiparse o detectar esas irregularidades. Él no ejerció un control, la supervigilancia que le corresponde a todo jefe de servicio, a toda autoridad, tiene que tener el control, saber lo que pasa en su ministerio. Y el ministro Montes no se enteró nunca de lo que estaba pasando bajo sus narices y por lo tanto tiene una responsabilidad política. Dejó de aplicar la ley, dejó de ejercer su control jerárquico, la supervigilancia de su ministerio. ¿Usted no apunta a la probidad del ministro Montes? ¿Cómo? Usted no apunta, digo, a la probidad del ministro Montes, que es un poco el discurso que se ha mantenido también desde la centro-derecha. No apuntan hacia la probidad, más bien hacia no haber, quizá, o que haya pasado todo esto que hemos conocido sin que él supiera. Mire, cuando un jefe de servicio, bajo sus narices, bajo su ministerio, se están robando la plata, no puede mirar para el lado y decir yo no sabía nada. Él tiene una responsabilidad política en eso. No ejerció el control jerárquico, dejó de cumplir la ley, porque la ley le impone un deber de control en su ministerio y por lo tanto creo que se hace insostenible. Y es un tema que el gobierno no puede pretender, a la luz de los resultados del día domingo, pretender cambiar este tema y decir vamos a respaldar esto. Nosotros no estamos disponibles para eso. Mi voto está, el voto de la bancada de la UDI está disponible, vamos a apoyar esta acusación, la vamos a usar y esperamos que la mayor cantidad de diputados en la sala se pueda aprobar. Creo que el tema es tan relevante lo que ha pasado que el gobierno no puede seguir mirando pecho. El ministro no lo estamos acusando de ser un ministro corrupto ni de mal manejo de recursos. Lo estamos acusando que no cumplió su rol político, que no vigiló y por lo tanto su permanencia, a nuestro juicio, se hace insostenible en el Ministerio de la Vivienda. Diputado Leal, diputado de la UDI, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Chao, chao. 11:42, nos vamos a la pausa aquí en Canal 24 Horas.